José María Lastiri es oncólogo del Hospital Italiano, un hombre con una gran trayectoria a nivel universitario y a nivel hospitalario, pero tiene algo también, como todo nos busca quizás, como yo le decía recién al doctor, tener como en el coleccionismo como un cable a tierra. Parece cuando nos encontramos entre colegas, esto nos distrae, salimos un poco de lo que es el área médica para dedicarnos a una pasión a la cual él pertenece a un club de Buenos Aires, el club del Centro Numismático de Buenos Aires, y además es un gran estudioso de las medallas de medicina. Esas medallas de medicina, inclusive lo está volcando toda esta experiencia a un libro que, para no hacerlo aburrido, porque normalmente cuando nosotros vemos este tipo de publicaciones, no es solamente las características de la medalla, de qué está hecha, qué tamaño, también es técnico, sino a quién representa y por qué se lo inmortalizó en la medalla. Y esto me pareció una cosa que lo habíamos charlado con Guillermo sobre esa tarea a la cual investigaste y está por publicar, que lo enriquece lo que hoy quizás un anecdotario de algo de esa época de Rosas. Vas a hablar, bueno, te escuchamos para que todos aprendamos algo, ¿no? Bueno, hola a todos. Me paro. ¿Dónde vos quiero parar así no molesto? Buenas tardes. Como ya le digo, yo soy médico y una de mis pasiones es el coleccionismo de medallas de medicina, porque las medallas son como documentos que nos cuentan historias. Y la verdad que me ha permitido aumentar mi conocimiento en los alimentos. De esta charla se van a sorprender porque vamos a empezar a hablar de medicina durante el tiempo y después nos vamos a abocar a la historia. Para que ustedes tengan una idea, vamos a hablar de qué es lo que pasa en el mundo con las enfermedades y la mortalidad. Durante el año 2012 la Organización Mundial de la Salud denunció la muerte de 56 millones de personas por año. De esas personas, el 68% se morían de enfermedades no transmisibles, es decir, no infecciosas, que consistían en la enfermedad cardíaca, el cáncer, la diabetes y neumopatías crónicas como las más prevalentes, las más frecuentes. Después aparecían las transmisibles, las enfermedades que contagiaban en el planeta, que eran el 23%, infectocontagiosas maternas, porque en los países muy pobres la infección perinatal es tremenda y la mortalidad es muy elevada, y asociadas a factores nutricionales. Y después los traumatismos, que miren lo que incluyen: homicidios, suicidios, accidentes, guerras y catástrofes naturales. Para que ustedes tengan una idea, en países de ingresos altos, 7 de cada 10 muertes ocurren después de los 70 años. 1 de cada 10 en menores de 15 años. Y principalmente de enfermedades no transmisibles. La primera causa de muerte por infección en países desarrollados es la gripe. ¿Qué pasa con los subdesarrollados? 4 de cada 10 muertes se ven en menos de 15 años. Yo tuve una experiencia, tuve la suerte de poder visitar África y tuve un recorrido por Somalia, y en Somalia una mañana vi chicos pidiendo, y a la mañana siguiente no nos dejaban pasar porque por la cuestión étnica y clasista se enfrentaron entre tribus, estaban todos los chicos muertos. Eran devastadores las luchas en esos países, y esos tipos tienen poblaciones monstruosas que impactan en la estadística mundial. 2 de cada 10 superan los 70 años. Siendo la principal causa de muerte tuberculosis, HIV, ébola, paludismo. Ustedes piensen que en una semana, mientras nosotros teníamos el COVID, en una semana, en una región de África murieron 170.000 personas por ébola. Es tan contagioso y tan letal que se autolimita, porque agarra un pueblo, lo limpia completo, hay un pequeño porcentaje que sobrevive, pero es devastador. Entonces, piensen lo distinto que es lo que son las comunidades pobres que las comunidades ricas. Si separamos un poquitito el tema más específicamente, miren, en los países de bajos ingresos, la mortalidad en el momento del parto, la madre se muere, el aborto séptico, trauma al nacer del parto prematuro, infecciones del sistema respiratorio, la tuberculosis, muertes por HIV con infecciones respiratorias, etc. Fíjense que la cardiopatía isquémica, que es la primera en los países desarrollados, que hace el tercer lugar lejos. El cáncer sigue apareciendo, pero como podrán ver, las enfermedades que más matan a las personas no son lo que nosotros vemos regularmente. ¿Qué van a decir? ¿Por qué este me está hablando de esto? Ya van a ver. Y después, ¿qué pasa en los países desarrollados? La cardiopatía isquémica, el deterioro cognitivo, nos ponemos viejitos, muy viejitos, el corazón empieza a fallar, pero ven, todas enfermedades que uno dice, bueno, es lo que uno ve en un país desarrollado.
¿Qué pasa en la antigüedad? ¿Qué pasaba en la antigüedad con la gente? ¿De qué se moría? La primera causa de muerte era el parto. Sobrevivir un parto era terrible. La segunda causa de muerte era la violencia bélica. No se olvide que las leyes no existían y vos te peleabas con el vecino, le pegabas un garrotazo y se acababa la discusión. Después la tercera, las plagas. Las pestes que devastaban, entraban en las poblaciones y devastaban las poblaciones. No se olvide que la gente defecaba y sus excretas las tiraba por la ventana de la casa, a la calle. Y después otra, el suicidio, que era muy frecuente y muy documentado en las ilustraciones históricas de la época medieval. Un poco de historia, para que ustedes tengan una idea, y vamos avanzando. La viruela mató 300 millones de personas y el último caso fue reportado en Pakistán en el año 1980. No hubo más viruela. El sarampión, que ahora tenemos viruela porque hay vivos que creen que la vacuna no sirve y que es perjudicial. Hay un trabajo que es interesantísimo que mostraba que por cada 10.000 curados que prevenía la vacuna, había una persona que tenía toxicidad severa por la vacuna y de esa se moría el 1%. Si ustedes imagínense el beneficio que trae una vacuna y el pequeño perjuicio que puede traer. Eso para los resistentes a la vacuna. La peste, especialmente la bubónica, producida por una bacteria que se contraía cuando eran picados por las pulgas de las ratas. 12 millones de muertos hasta 1959. Y ustedes imagínense que esto es un subregistro, porque el país es muy pobre y nadie denuncia. El tifus, esto es interesante, 4 millones de muertos. Enfermedad muy contagiosa, no tan mortal, también producida por las garrapatas. El cólera, que se parecía al ébola en algún momento porque ingresaba en las ciudades, contagiaba rápidamente, mataba o te curabas. Es decir, era muy rápido, entonces no tenías tanta posibilidad de desparramarse. Y miren esto, que esto les va a interesar mucho, nos acercamos a nuestra época. Siglo XX, abril de 1918, en 7 meses, la gripe española mató 50 millones de personas, 5 veces más que la guerra mundial, que la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó con el COVID? Ya que estamos aprendiendo algunas cosas, hubo estimado, diagnosticados y denunciados 700 millones de casos. Se murieron 7 millones, no fue poco. Baja mortalidad, pero una prevalencia de contagio monstruosa. En Argentina tuvo 10 millones de casos. Ustedes piensen que más de alguno de nosotros tiene que haber tenido COVID y no nos enteramos y no lo denunciamos, con lo cual probablemente la incidencia fue mayor y la mortalidad proporcional menor. Eso sí, las muertes son creíbles. Se murió una ciudad grande de la República Argentina, más o menos en volumen de personas. ¿Qué pasa desde la fundación de la Argentina? En el año 1580 tuvo todo lo que se les ocurra. Desde el siglo XVI al siglo XIX, lo que se les ocurra. Viruela, peste bubónica, fiebre amarilla, de todo. Miren qué interesante. El tifus y la viruela se veían muy relacionadas con el tráfico de esclavos. ¿Por qué? Porque venían en los barcos, traían la viruela o estaban las garrapatas que lo picaban y se armaban unos desastres y se iban contagiando. La peste bubónica y el cólera también, pero un poco más tardíamente. La fiebre amarilla, que no nos tenemos que olvidar, durante el gobierno principalmente de Sarmiento, en 1870 y 1871, 14.000 muertos. Usted piensa que lo que correspondería al área de la capital, de un lado del Riachuelo y del otro, Puente Alsina y Capital Federal, tenía 85.000 habitantes, mató 14.000 personas, con la suerte de que el mosquito en esa época se autolimitaba por el frío, porque si esto hubiera continuado hubiera sido devastador. 70% de mortalidad tiene la fiebre amarilla versus el dengue, que creo que no sé si llega al 1%. Y el tifus. Estamos empezando a acercarnos a algo. El tifus es una enfermedad producida por una extraña bacteria que se llama Rickettsia, que es transmitida por las pulgas. Esto es muy simple. Nosotros estamos todos hacinados acá, tenemos cierto grado de inmunocompromiso, estamos sucios, no tenemos forma de salir, tenemos ratas. Las ratas son picadas por estas garrapatas y estas garrapatas, las ratas se mueren. Cuando ven desaparecer las ratas, ponete nervioso, había ratas y desaparecen de golpe porque esas garrapatas van a venir a picar a nosotros. ¿Y qué nos transmite? El bicho este maléfico, que produce una enfermedad que es el famoso tifus exantemático. Es una enfermedad febril, parecida al dengue, pero con una mortalidad mayor. Se los hago así para ser simplistas y muy seria. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué les cuento todo esto? Fíjense que venimos charlando de algo que por ahora es la medallita. ¿Dónde está la medallita? Vamos a contar una tragedia. La tragedia de los inmigrantes canarios. Cuando estaba el invierno de 1836, atraca un barco en el puerto de Buenos Aires con
una cifra de alrededor, después lo vamos a hablar específicamente, de alrededor de 400 canarios que venían a inmigrar, pero no venían a Argentina, iban al Uruguay. Pero como tenían una epidemia de escarlatina, no lo dejaron bajar. Vinieron acá murientes, en una situación deplorable, y acá los recibieron y les brindaron una actitud humanitaria. ¿Por qué está Juan Manuel de Rosas? Porque Juan Manuel de Rosas era el gobernador de la provincia. Comienza el relato. El archipiélago de las Islas Canarias se encuentra a 115 kilómetros de las costas africanas. Para que tengan una idea, a 8.600 kilómetros del Río de la Plata. Está compuesto básicamente por 7 islas. Hoy nos vamos a entretener con una, que es la isla de Lanzarote, que es esta que está acá. Que para ustedes tengan una idea, tiene un tamaño de 28 por 11 kilómetros. Si nosotros pensamos la extensión de nuestro país, no se puede creer. Pero ¿qué le pasó? Eran islas volcánicas y tuvieron erupciones volcánicas tremendas que ¿qué hizo? Les hicieron perder un tercio del territorio estructural para el cultivo. Con lo cual la población que tenía estaba absolutamente en el horno en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Eran expertos agricultores y se recorrían 8.600 kilómetros. Con buena suerte, 8.600 kilómetros en esa época, podías tardar 45 días hacerlo para poder recorrer de arriba abajo, las 24 del día navegando a un tramo de 20 kilómetros más o menos por día, una cosa así, para que ustedes tengan una idea. No existía mejor oportunidad para los canarios, que estaban muertos de hambre porque tenían la isla destonada con el tema de los volcanes, que era venir para acá. ¿Y qué pasa? Miren lo que pasa, los tránsfugas ya existían desde hace 200 años. En el año 1827, un canario que se llamaba Francisco Morales se interesó a las autoridades argentinas para traer inmigrantes a nuestro país. Ya en la cabeza de muchos la inmigración estaba como un fenómeno que podía ser sumamente útil. Y el 27 de junio se firmó un contratito. En el contratito el gobierno, digamos, le garpaba al empresario 100 pesos de esa época por cada mayor y 50 por cada menor para que trajeran. Los colonos recibían un terreno cerca de la ciudad. Y ¿saben dónde era el terreno? Cerca de donde es las chacritas de Colegiales, donde hoy es la Chacarita. Alojándose por 20 días a cuenta del Estado. Después se tenían que financiar. El pasaje era abonado por el gobierno a un precio altísimo que estaba regulado por este señor Morales. Sería reintegrado a los viajeros a medida que se establecían y trabajaban en nuestro país. En 1883 se embarca el primer contingente, que tenía 380 colonos, y vienen navegando por el Océano Atlántico y llegan al Río de Janeiro. Ya empiezan los problemas porque miren cómo llegan. Famélicos, en pésimas condiciones, sin víveres ni agua potable. Algunos se quedan en el Río de Janeiro y otros terminan veniendo a Buenos Aires. Primera experiencia, 1833. O sea, fíjense, 6 años después que se firmó ese contratito. Se repitió la cosa defraudatoria con esta gente, siendo finalmente contratados como empleados. ¿Por qué? Porque las tierras habían estado ocupadas por los jesuitas y habían sido dadas, con lo cual ya no había más tierra. Entonces terminaban de empleados de gente que cultivaba en la zona. Y los que estaban en malas condiciones los alojaban en el convento de la Recoleta, que tenía un área para la gente enferma. Morales posiblemente se quedó con un vueltito, con lo cual en los canarios que le confiaron sus dineros y sus herramientas, la perdieron. Y el gobierno, frente a esta situación, no le pagó más a Morales. La situación de las Islas Canarias cada vez peor, porque los volcanes estaban cada vez peor, y la hambruna produció un éxodo masivo de los pobladores. La multitud de labriegos y pastores desesperados querían emigrar a América del Sur. Pero miren qué interesante, los uruguayos, que no daban puntadas sin hilo, ya habían recibido una inmigración en el año 1825 de alemanes y en 1835 de vascos. Con lo cual, tentados por esto, les pareció que era una buena oportunidad para fomentar la inmigración canaria. Y habían proyectado una inmigración, a tal punto que esto estaba publicado en diarios de la época en enero de 1836, pocos meses antes de la tragedia que yo les venía contando. Llegan los nuevos inmigrantes canarios. En enero del 36 los diarios uruguayos le daban publicidad a full a la inmigración de canarios. En la República Oriental de Uruguay calculaban que iban a venir 2 barcos. Y esto es muy interesante ver el detalle. Para tareas rurales protegidos por los hacendados. En marzo, tras 45 días de viaje, llega el primer bergantín que se llamaba Indio Oriental, con 21 tripulantes y 350 colonos. Poco problema. Un poco desnutrido, todo, pero razonablemente bien. Con criterio, Vilar de Bo, que era el médico de sanidad, los aísla durante unos días
porque había temores por los contagios y por las pestes. Ya sabían que había problemas con ese tipo de cosas. Pero esos llegaron bien. Fíjense el tiempo que tardaron, 45 días. Y ya habían llegado con algo de desnutrición y hambre, que fue el reclamo que él hizo en ese momento. Habían llegado el contingente sin noticias el otro. Ustedes se acuerdan que eran 800. Y los otros, vaya a saber qué era de la vida de los otros. Se desata una epidemia de escarlatina en Montevideo. Ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan la angina roja? Es producida por un estreptococo que muchas veces produce una reacción corporal que te pones todo colorado, la famosa escarlatina, que te puede arruinar los riñones. Bueno, una epidemia de escarlatina, piensen en esa época, la penicilina cerca, y nada por el estilo, era algo grave. Terminaban absedados con supuraciones. Bueno, entonces el comisionado argentino de Montevideo habla con algunos muchachos pesados de esa época, que eran Justo García Valdés, presidente de la Academia de Medicina, y en ese momento, y si no era, iba a ser el presidente del Tribunal de Medicina, Cristóbal Mantín Montúfar y Salvio Caffarot, para desarrollar medidas preventivas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Inspección de buques que llegaban de Montevideo. El 17 de mayo, el jefe de policía, que se llamaba Bernardo Victorica, por su parte, digamos, el tipo vio que la mano empezaba a haber problemas con las epidemias y que había que tener lugar. Y había una casa que se llamaba la Batería Vieja que no daba abasto, con lo cual hicieron crecer el área del convento de la Recoleta. Todavía no había pasado nada. Fíjense en el periodo que estamos hablando, 17 de mayo, y nosotros dijimos que el problema se venía para junio o julio. No obstante, los recaudos, la escarlatina llegó a la Argentina y lo único que pudieron hacer son medidas de evitar la acumulación de gente. Entre ellas se evitaron las misas de cuerpo presente. Están anotados en los registros de la época, se prohibían las misas para que la gente no se contagiara. Comienza nuestra historia. El 1 de julio llega al puerto de Buenos Aires desde Lanzarote, la isla que ya habíamos conocido, 450 inmigrantes, que en realidad, esto lo copié del libro, pero en teoría son 423. Hombres, mujeres, niños y 2 sacerdotes, en un pequeño bergantín goleta que se llamaba Isabel II, alias Lucrecia. En Montevideo no les permitieron bajar, por lo que les conté antes, porque tenían la epidemia de escarlatina. Y el capitán del puerto, Francisco Crepo, lo visitó y cuando vio esto, encontró una tremenda epidemia de tifus asociada a hacinamiento, desnutrición, y la travesía había durado 3 meses, o sea que era el mismo barco que salió con el otro, pero demoró 45 días más, con la misma cantidad de alimento y más cantidad de pasajeros. Con lo cual el nivel de desnutrición y de desastre era manifiesto. Este era el tránsfuga de Morales, que los había empaquetado a todos para que vinieran, y ahora miren lo que pasa. El 2 de julio, o sea, el otro día que llegan, los canarios son desembarcados por la playa de la Recoleta y llevados al convento, custodiados por el capitán de puerto, que ya les comenté. Permanecían aislados, debiendo ser visitados por el médico, un médico que se llamaba Francisco Mayer, supervisando las medidas higiénicas necesarias para su cuidado. 4 vigilantes y 1 a caballo mantenían la Recoleta incomunicada, y el puerto el barco se empezó a ventilar y a desinfectar con cloruro de cal, que no es cal viva, que es el hidróxido de cal. Esto es otro tipo de desinfectante, se usaba en él. Los inmigrantes habían contratado el viaje con el tipo Antonio Morales, quien también los había seducido llegando en el invierno porteño. El jefe de policía, Bernardo Victorica, los visitó y fue testigo de la tragedia. Los doctores, Justo García Valdés, presidente de la Academia y presidente del Comité de Sanidad, y Francisco Mayer, los asistieron con la ayuda de la Parda Margarita Fiededo, o la Liberta Margarita Fiededo, como lo llamaba, 3 estudiantes y 3 sacerdotes. El 12 de julio, 12 días después de que habían llegado, los gastos tenían que correr por parte de los canarios se habían quedado secos, y el profesor Morales rápidamente dijo que no podía porque estaba severamente enfermo. Soldados que huyen sirve para otra guerra, haciéndose el Estado cargo del caso por decisión de Juan Manuel de Rosas. Perdón. El gobernador Rosas les compró ropa, les compró comida, dijo que tenían que estar bien atendidos y la comida tenía que ser fresca, porque yo creo que él inteligentemente había entendido que esto iba a ser una buena imagen para nuestro país, y aparte esta gente podía ser recuperada como para poder brindarle ayuda en el país que el país realmente lo necesitaba. ¿Quién era Justo García Valdés? Era un médico que tenía 65 años, responsable de atender a los canarios, había nacido en Buenos Aires, pero viajó de chico a España, estudió medicina en la Universidad de Cervera, en 1802 se recibió, y se vino para Buenos Aires en 1804. Y ahí empezó a formar la Junta de Sanidad. Él fue uno de los primeros que participó en la vacunación de Argerich. En 1805, 1806, cuando se habilitó la vacuna para la viruela,
que la traían, inicialmente la habían traído con espinas, esclavos inoculados con espinas de rosas para mantener la vacuna e ir degradando el virus, y ellos eran los primeros que habían participado en el plan de vacunación que representa la primera medalla argentina, que es la vacuna que se le había dado a Carvalho, que era un traficante de esclavos. No se la terminaron dando, al final se fue robada del Cabildo después, una medalla de oro, que es una belleza, que va a ser la primera medalla del libro que escribimos con Gustavo Dibarto, lo que está ahí en el medio aburriéndose comillas. Esa es la primera medalla de medicina que existe. Esta es una placa que está en la academia, donde nos hace acordar a Justo García Valdés, a Cafaro, que están los que hemos mencionado hasta el momento como tipos célebres de la época y que realmente empujaron la medicina en la Argentina. El prestigio creció tanto que fíjense que Liniers lo nombró médico del ejército, y en 1822 lo nombraron presidente de la academia, y fue el primer presidente de la academia cuando Bernardino Rivadavia creó la Academia de Medicina. Fue ayudante en esta ocasión de él, que ya lo mencionamos, Plácido Mayer, segundo médico que participó acá, que era un catedrático universitario y cirujano, que ese año había sido nombrado en el Hospital de Hombres, uno de los primeros hospitales que tenía la Argentina. Y fueron ayudados por 3 practicantes: Ángel María Donado, Facundo La Rosa y José Heredia, a cargo de la atención de los enfermos. Y habíamos dicho la parda Margarita Figueredo o la liberta Margarita Figueredo. 11 de julio hacen un informe para contarle a Rosa cómo venía la mano. Se los hago todos. Dicen: esto es un desastre, está lleno de gente enferma, hay 90 enfermos de tifus, de lo cual la mitad está mal, la otra mitad está peor, y de lo que está peor hay 5 formas que están gravísimos. Y el resto están recontra desnutridos y hay que tener cuidado que no se contagien. Compendio de esto. Claramente supervisado por el jefe de personal, de policía, estaban los sanos en un lugar y los apestados en otro. ¿Por qué? Porque ustedes los sacan del barco, les sacan la ropa, los desnudan, los bañan y no hay más pulga, no hay más piojo, no hay nada que te contagie. Entonces lo que hay que hacer es pelarlos, sacarle todo, dejarlos limpitos y se acabó la enfermedad. No pueden contagiar, salvo que venga y los pique alguno de los bichos que son los transmisores. No es que se contagie por la tos o eso. Entonces con eso lo autolimitas. Pasados los días la guardia crecía para lograr el máximo control. El 13 de julio habían fallecido 3 personas. El capellán José Acosta, argentino local, que los visitaba para darle la comunión y todo. El capitán del buque, don Manuel Cabrera, y el piloto. Habían muerto. Van a ver que la mortalidad fue baja, pero sin embargo la morbilidad, el impacto en salud fue tremendo. El empresario, por su parte, Trampuguín, sufrió un serio ataque de enajenación. Obviamente uno recibe la información, se puede imaginar 200 años esta parte, cuánto puede tener de creíble, no creíble, pero suena muy creíble. Esta es una carta que el último informe de García Valdés dirigió sobre la publicación, que cuenta que la gente, se lo resumo, que la gente estaba mejorando. Y que la verdad es que cuando salieron a la calle se iban a acordar de Juan Manuel de Rosas y le iba a agradecer notablemente porque les estaba salvando la vida. Y es cierto que Juan Manuel de Rosas, eso sí está documentado, clarito, se preocupó y les arregló el problema mucho. Los enfermos permanecieron 2 meses recuperándose en la Recoleta, en el convento. Y cuando mejoraron empezaron a hacer un listado para poder sacarlos de ahí. El 23 de agosto fueron conducidos a la isla Martín García, con ropa limpia y abrigo para su mayor restablecimiento. Posteriormente, por sugerencia de Francisco Mayer, los cuidadores, los que laburaron en esa epopeya, les dieron 50 días licenciados con sueldo para poder descansar. Y ahora viene la recompensa. Hubo gente que se sacrificó y que puso su vida en juego para salvar a esta gente. Y esto está volcado en una carta que es muy interesante, donde sale el decreto por el cual Juan Manuel de Rosas, ¿qué hace? Decide premiar a la gente. No solo con un premio económico, no solo con un diploma, sino con una medalla. Y ahí empieza un poco más nuestra historia numismática. En esta medalla y en estos documentos se reconoce la participación de todo y se recuerda claramente a la muerte del capellán don José Acosta, que se murió del tifus, y ahora van a ver qué reconocimiento le hicieron. En la Gaceta Mercantil del 23 de septiembre de 1836, todo esto mediado por Agustín Garrigós, que era el oficial mayor del ministerio, que era el que se encargaba de escribir y de preocuparse de todo esto, se decide hacer un reconocimiento. Y se planea hacer medallas de oro, de plata, entonces se describe qué es lo que hicieron por estos seres humanos. Lo vamos a repetir, por eso no los abrumo con esto. Y es un justo premio para todos estos. Y acá hace un obsecuente reconocimiento
al general Juan Manuel de Rosas, muy dadivoso como era en esa época, tratando de reconocer el mérito que él había tenido en todo esto, cosa que es cierto. Y el decreto fue firmado por Juan Manuel de Rosas y Garrigós, que era el oficial mayor del ministerio, fíjense la fecha, septiembre de 1836, más o menos unos 3 meses después de que llegaron. ¿Quiénes fueron reconocidos? Qué buen autobombo se hizo Rosas ahí. No, Pero estuvo estratégico. Sí lo hizo. Viste que ha tenido cosas en las cuales uno lo puede criticar mucho en esta. Me saco, porque viste que vos te vas buscando la bibliografía y no encontrás. Aparte, los que yo he leído que hablan sobre este tema no son muy rosistas. O sea que en esta hay que describir todo lo bueno. Es como uno dice, yo soy peronista, yo soy antiperonista, pero vos, tipos que son peronistas, son maravillas. Y tipos que no lo son. Entonces tenés todo. Yo siempre, por ejemplo, me saco el sombrero con Carrillo. Creo que es el sanitarista más importante que nosotros hemos tenido. Es un sanitarista en serio. Espectacular. ¿Quiénes fueron reconocidos? El jefe de policía interino, todo el mundo está desesperado por ver la medallita, bueno, ya la podremos ver. El jefe de policía interino, ¿se está muy embolado o vamos bien? El jefe de policía interino, Bernardo Victorica, y el presidente del Tribunal de Medicina, Justo Valdés, presidente de la Academia, recibieron la medallita de oro. Y después todos estos la medallita de plata, la medalla de plata. Y hay una que me falta. ¿Por qué? Porque se hicieron, ahora van a ver cuántas se hicieron 3 medallas de plata y 2 de oro. En un escrito aparecía que se habían hecho más. Y ahora van a ir viendo. Esto figura en el decreto de Juan Manuel de Rosas, 2 medallas de oro y 10 medallas de plata. Las que los recibieron, fíjense que eran cuidadores, eran los muchachos que eran practicantes, los la recibieron también. Y esta es la medalla. Ahí tenemos un dibujo de la medalla. Como pueden ver, tiene un escudo laureado en el medio. Y salvó a sus semejantes con riesgo de vida, 1836, canarios a punto de perecer. Yo quiero una del COVID. Yo ahora les demostraré esta porque la tengo en el bolsillo. El capellán, don José Acosta, muerto, se grabó en su lápida las mismas inscripciones. Les voy a ser honesto. Estoy tratando de averiguar dónde está, porque pensé que iba a estar en la Recoleta. No logré encontrar que estuviera en la Recoleta, no sé dónde está. Pero la verdad que sería espectacular encontrarlo. Puede haber ocurrido que hubiera caído en alguna demolición y no esté más. A la guardia, 3 vigilantes y Margarita Figueredo se les entregó un documento y aparte se le pagó 3 meses de sueldo. Como Margarita no era empleada, sino era una ex esclava liberta, le dieron, digamos, el equivalente a 3 sueldos de un sargento. A todos una copia firmada por Juan Manuel de Rosas acerca de del reconocimiento. La medalla se le otorgó a los abnegados servidores de la humanidad. Y acá está la medalla. Qué bonito. Esta medalla se acuñaron 10 de plata, se acuñaron 2 de oro y después aparece en el contrato que hacen con el grabador, que ahora les voy a hablar de grabador, 34 de latón. Inicialmente el grabado se le había encargado al francés Rousseau, que era un grabador y había hecho importantísimas medallas de una calidad impresionante. Cobró 1000 pesos, no lo hizo, 2 troqueles y no lo terminó haciendo. El motivo no queda claro. Aparentemente le debían dinero, lo que se sospecha es que le debían dinero, cachó el dinero y dijo, bueno, yo me doy por cobradora, págame la medalla. ¿Qué pasó entonces? Buscaron un platero que se llamaba Macías, que ahora les voy a mostrar piezas de Macías, que cobró 956 más 3,5 reales en noviembre de 1836. Esto incluía todo el laburo, los troqueles, la maquinaria, armado, desarmado, todo. Hizo 2 medallas de oro, 2 medallas de oro, 25 mangos cada una, 10 de plata y 34 pesos de latón, que estas no figuran en el decreto. El platero era un platero de Buenos Aires que tuvo su apogeo entre 1820 y 1840, era una maravilla. Se había encargado de hacer piezas combinadas que tenía, que tenía, digamos, incrustaciones de oro y de brillantes, era una maravilla. Y miren, como terminó en 1862 se dio cuenta, no, esto vendría a ser como una financiera de hoy. Puso corredor de bolsa y ensayador público de alhajas de oro y de plata. Acá está la pieza, las características para que ustedes la vean. Fíjense que nos gastamos el 99% del tiempo de hablar de la historia y ahora vamos a hablar un poquito de las características. Es una pieza oval que mide 36 por 29, en oro 24 gramos, flor de pieza, en plata 19 y en latón 9 gramos. ¿Por qué pongo latón?
porque no existe pieza de latón. Hemos encontrado algunas piezas que son perfectas, pero no pesan como plata, pesan 9 gramos como la describió Cugnetti y como están descritas, pero no es de latón. Le voy a contar la investigación que hicimos con Gustavo Di Bartolo para ver qué miércoles era esto. En el centro estaba el escudo laureado, como ya les describía, están las características, el grabador era esta, y ahí están las cantidades acuñadas, como ya contamos. Es decir, una pieza rarísima. Miren qué más hizo este chico Macías. Ningún tonto para grabar. Miren esta belleza. Estas son piezas características del periodo rosista. Este era un platero que laburó para Rosas. Bellezas. Todas las piezas son extremadamente raras. Las de oro, una conservaba en manos del general Benjamín Victorica, que era el hijo del comisario Bernardo Victorica, y no sabemos qué es su paradero, pero esa pieza podría llegar a estar. La otra, que era la de Justo García Valdés, correspondería a una pieza conservada en el Museo Fernández Blanco. Yo personalmente fui con mi señor al Museo Fernández Blanco, descargábamos, toqué contactos y todo, y la pieza desapareció. ¿Dónde queda el Museo Blanco? ¿Dónde queda el Museo Blanco? El Museo Blanco es la Recoleta, vale la pena ir a verlo, es de arte hispanoamericano. Es hermoso. Tremendo, vale la pena ir porque no saben Mucha historia. Es bellísimo. La colección que tenía ese museo era algo descomunal. Bueno, aparentemente hubo un robo y fue devastado, principalmente la bandeja de las piezas de oro. Veían todo lo que era doradito y todo desapareció. Las de plata, solo conozco personalmente, y las tuve en la mano, 2 piezas. Una de la Facultad de Medicina y otro en un coleccionista particular. Hay una tercera que muy probablemente exista, que ya va a aparecer, que yo sé quién la tiene y que no la he podido encontrar, porque es un coleccionista que tiene millones de cosas y la tiene la pieza. O sea que de las 10 hay 3 a la vista. Y ahora va a aparecer una curiosidad que yo la tengo en mi bolsillo, que se la voy a mostrar. Las piezas de latón no figuran en el decreto, con lo cual, en realidad, vamos a ser honestos, no fueron decretadas. Sin embargo, existen piezas, una pieza perfecta, y que en un momento se describió como que estaba presente en la colección Meave, que era uno de los grandes coleccionistas de la pieza. Nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar una pieza que el que la tenía, la conseguí yo, la compré yo la pieza, yo le conté toda la historia, que esto que hizo, me dice, es muy probable que sea esta la pieza. Pero la pieza la estudié, pues la pieza son 2 chapitas de metal perfecto, casi le diría que es más linda que la pieza que están viendo ahí por la nitidez, pero son 2 chapitas de plata perfectas que tienen un cospel adentro. Esas tienen que haber sido soldadas o pegadas por algún mecanismo. Esas piezas pesan 9 gramos. Yo me las llevé al hospital italiano, le saqué una radiografía. Nosotros tenemos un aparato de rayos para sacar radiografías para ver fracturas de prótesis. Te permite hacer análisis de materiales en la placa y ver si está fracturado. Y nos dimos cuenta que eran 2 chapas de plata, porque yo le hice un estudio metalográfico, y el cospel de adentro tenía alto contenido de zinc, cosa de que el latón tiene zinc, con lo cual podría ser esta la pieza atribuida a la pieza de latón. A ver quién sabe quién es esta chica. Ya que estamos Ana Frank. Ana Frank, muy bien. Ana Frank. ¿Y qué pasó con Ana Frank? Murió de tifus. Bergen-Belsen en el año 1945, porque desnutrida, hacinada, lo mismo que le pasó a los canarios. Esta es la pieza de la Facultad de Medicina, todas tenían un listón rojo. Punzó, obviamente por la época. Fíjense, esta pieza no está tan bien. Acá dice unto drese, que dice que es una variante, en realidad era un cuño empastado y seguramente quedó así por el cuño empastado, y la pieza tiene esta característica, pero es una belleza. Y ahora miren esto, esta es la otra. Fíjense la nitidez del grabado. Yo tengo un programa que usan los arquitectos para machear las piezas, entonces yo las aumento y las superpongo una con la otra y tiene 100% de correlatividad. Fíjense el detalle. La nitidez es monstruosa en esta pieza. ¿Por qué? Porque son chapitas de metal, entonces cuando el cuño impactaba dejaba la impronta de una forma, le digo, yo la tengo en el bolsillo, así que la vamos a ver. Es una pieza bellísima, no tengo ninguna duda que fue hecha con el cuño original. Obviamente es imposible, pero lo raro que habiendo hecho 34 piezas de latón no haya aparecido ninguna, con lo cual esta podría ser esa pieza que nosotros creemos. Está hecha con el mismo cuño y es una belleza. Fíjense los detalles, como se notan, y cuando la ves de costado te das cuenta que son 2 chapitas, una engarzada alrededor de la otra, soldadas. Acá están simultáneas de lado, si ustedes las pueden ver, van a ver que son iguales, que no hay mucho para discutir, pero esta tiene muchísimo mayor nitidez. La diferencia es que esta pesa 19 gramos y esta pesa 9. ¿Puede ser por el uso? ¿O es por la comunidad? Y es probable que no. Y le voy a decir una cosa, esa es la que está linda, es la mejor pieza. Yo la he tenido en la mano, está muy linda, pero es así. Pero lo que pasa es que la plata, el puño sobre la plata es distinto el impacto. Esto era una latita, esto lo marcaba, pero perfecto.
Entonces vos ves esta y notás que los detalles se ven a la perfección. La parte de arriba y eso se nota mucho más. Otro detalle técnico, fíjense el engarce, acá arriba, y si ustedes miran los engarces de las piezas que yo les mostré antes, total tenemos un segundo, les muestro, miren, un poquito para atrás, miren esto, va a ver que los engarces son iguales. ¿Ven? Que tienen ese rollo distinto, se parece a la pieza de la colección particular, pero cuando miramos la pieza de la Facultad de Medicina, miren, el agujerito es igual que la que yo encontré con la torre. Bueno, Aleja, de esa época era un poco a la que te criaste contra los cospedes, ¿no? Por ahí esta es interpretada como plata, se le dio a uno como que era una de las 10 de plata y fue interpretada así porque no tenía más, tenía ese copel y usó eso. Es otra posibilidad también a tener en cuenta. Entonces algunos condimentos más, que ya son más numismáticos. En el folleto de Pedro de Ángel, que es antiguo esto, muy antiguo, explicación del monetario del Río de la Plata, se incluye esta pieza con el número 76. La Federación ha restaurado la ley, esto era un despelote que no les puedo contar, y generó la inmediata reacción de los unitarios que estaban por títulos en el Uruguay enemigos de Rosas. Entonces, en el Nacional de Montevideo publican que se habían afanado la pieza, por lo cual rápidamente él alegó que la medalla se la había comprado a Macías, como que Macías había hecho una extra y se la había ligado. Un detalle interesante, cuando se muere De Angelis, la colección es adquirida por Andrés Lamas, otro histórico y gran coleccionista, pero cuando se muere Lamas y se remata, la pieza no está mal. Con lo cual, es parte del devenir que tenemos. Llegando al final de la charla, ¿qué pasó con los inmigrantes que le dieron el alta? Bueno, para que ustedes tengan una idea, fueron autorizados a quedarse en tierra argentina. La mayoría se instaló en zona norte, en la zona de San Isidro, Martínez. Y en 1990 se estimaba que había 80.000 descendientes de canarios en la Argentina, muchos de los cuales son descendientes. Y la última slide, un reconocimiento a quien me ayudó a preparar la charla, aunque no esté presente, que es Arnaldo Cuñetti Ferrando. Así que bueno, tiene un librito muy lindo donde uno puede sacar información. Así que bueno, muchas gracias.